impartir clases, de impartir cursos, y tantos años de trabajo, pues está como profesor en el Instituto Cubán de Madrid. Es una persona que lleva 30 y tantos años. Él empezó antes que yo. O sea, él llevaba ya 3 o 4 años cuando yo empecé. Es muy veterano, de los más veteranos que hay en este país. Es un gran naturópata, un gran kinesiólogo, acupuntor y sobre todo es una persona que entiende muy bien las técnicas de sanación. Él va hoy a dar precisamente una ponencia de demostración sobre varios sistemas de sanación que él imparte en el Instituto Cubán de Madrid. Este curso que él imparte allí, queremos también impartirlo en el Instituto Quíros, en Sevilla, porque pensamos que es un trabajo muy bonito, va muy a nivel energético, trabaja mucho sobre las emociones y creo que es algo que hay que llevar en el currículum de cualquiera que se precie de ser un buen profesional de la terapia natural. José Ramón es un amigo ya de muchos años, es una persona que ha estado al frente de la defensa de los terapeutas naturales durante mucho tiempo, desde la época del FENACO, después COFENAC, después PRONAVER, ahora él forma parte de la Fundación de Terapias Naturales. Es alguien que está muy integrado sobre todo en poder sacar, en poder regular nuestras terapias naturales. Una persona muy involucrada. Creo que ya está disponible. Pues aquí le tenemos. Buenos días, Ramón. Buenos días. Un placer, ya sabéis, tenerte aquí siempre. Aunque estabas presentándome, yo estaba escuchando todo lo que decías, pero es que era importante que pusiéramos el PowerPoint, las imágenes, para que nos sirva un poco de guía en esta ponencia, que es una ponencia un poco diferente a las que a lo mejor estáis acostumbrados, porque se aborda el dolor desde otro ángulo distinto, pero también tiene un grado de efectividad muy alto, que vais a ver, y me interesa que veáis bien un poco la secuencia de imágenes y todo eso. ¿Vale? Bueno, pues no hace falta porque tengo... Voy a ver si se puede pasar esto. ¿Es este, verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues si necesito algo, os doy un grito. Os digo, por favor, poco de apoyo. Bueno, voy a sacar algún cachivache de los que tengo por aquí. A ver. Porque en vez de estar presentándoos la ponencia de forma teórica completamente, vamos a ir intercalando experiencias de cómo se puede resolver un problema de dolor o cómo se puede enfocar in situ. Entonces, me gustaría saber de todos los que estáis aquí, cuántas personas hay que tengan un problema de dolor. Me da igual que sea un problema abdominal, migrañas, cefaleas, articular, un dolor orgánico, de riñones, una lumbalgia, un dolor dental, lo que sea, me da igual, un dolor de estómago. A ver, tenéis, muy bien, uy, qué bien, voy a tener unos cuantos, a lo mejor no va a dar tiempo a ver más de 2 casos, pero yo lo que quiero es que veáis la manera de enfoque de esta terapia, porque como sabéis, el abordamiento del tema del dolor se hace normalmente desde la química, pasa al médico, ibuprofeno o cualquier otro antiinflamatorios que se utilizan para cualquier tipo de dolor, ¿no? Cortisona, etcétera.
y esto es lo que la gente hace, recurrir al elemento químico. Muchas veces funciona, pero todos sabemos la cantidad de efectos adversos que tienen los medicamentos químicos. Y además los medicamentos del dolor, como el dolor muchas veces es recurrente, incluso se vuelve crónico, pues la utilización de los medicamentos químicos se vuelve constante. Y eso significa que el efecto secundario ya no se convierte en una tontería, que te puede afectar 1 o 2 días, que el cuerpo incluso tiene una capacidad de limpieza, de drenaje de esa sustancia química, ¿no? Se puede liberar de ella, sino que cuando ya lo tomas de una manera constante, y además los médicos muchas veces prescriben a largo plazo tratamientos antidolorosos, antiágicos, antiinflamatorios, de forma muy larga, meses, años. Entonces esas personas llega un momento que están tocadas, y esos medicamentos además no solamente actúan contaminando el organismo de sustancias químicas que producen efectos adversos, sino que están bloqueando el organismo para conseguir una cosa, que es reducir el dolor o reducir la inflamación, que bloquean el organismo en un montón de cosas. O sea, por eso desde las terapias naturales a los medicamentos los llamamos supresivos. Y esa es una palabra magnífica, porque lo que hacen es decir exactamente lo que sucede cuando tomas un medicamento químico por largo tiempo. Te suprime los mecanismos biológicos y fisiológicos que tiene el cuerpo de autorregulación, los bloquea para generar otro orden de cosas forzado contra lo que quiera hacer el organismo, y entonces se procede a esa situación, y entonces el organismo se bloquea y se vuelve bastante discapacitado para abordar muchas situaciones en la vida. Y con el tiempo, esa discapacidad se va volviendo orgánica, se va volviendo mecánica, biomecánica, limitante, y afecta tanto a nivel neurológico como a nivel articular, como a nivel, sobre todo afecta mucho en el sistema nervioso, pero también afecta mucho a las suprarrenales, que son unas glándulas fundamentales que tenemos encima de cada riñón, y que por ellas pasa en gran medida los mecanismos hormonales o químicos que produce el cuerpo frente al dolor. Aunque esos mecanismos fisiológicos del dolor se procesan sobre todo en el cerebro, en una zona del cerebro que se llama sistema límbico. Bueno, os estoy contando aquí demasiadas cosas que están aquí escritas. Lo primero, vamos a ver lo que veis ahí. El dolor es una de las causas más normales de consulta. Si os dais cuenta, si algunos sois terapeutas o si habláis con cualquier médico, si aquí hay médicos, veréis como las consultas por dolor, por la incomodidad, el bloqueo, la paralización que produce el dolor, son un porcentaje muy elevado en las consultas. Por lo tanto, en la medicina convencional, el tema del dolor es un área de gran inversión económica, porque hay una batería importante de medicamentos y de soluciones terapéuticas convencionales para el dolor. Entonces, eso es algo importante. Pero en las medicinas naturales, en las terapias naturales, pasa lo mismo. Gracias a eso han subido tanto y han tenido tanto éxito las terapias como la osteopatía, el biomasaje, la acupuntura. Estas tres que acabo de decir, más otras muchas que podría decir, como las reflexologías, etc., son terapias naturales muy eficaces para el dolor y muy conocidas también, incluso por la población, no solamente entre la gente que estamos en el área de la salud. Pero, claro, el dolor es un síntoma, ¿no? Pero también es un síntoma de un desequilibrio interior. O sea, si os dais cuenta que una persona tiene un dolor, se centra en el dolor, que da incomodidad, lo que le incapacita para su vida, pero en realidad lo importante es el desequilibrio interno que tiene, del cual, como consecuencia, aparece el síntoma del dolor. ¿Entendéis? Por lo tanto, ¿qué será más importante? Anular, suprimir el dolor, como hace la medicina química, por eso se llaman supresores los medicamentos, o además de atenuar el dolor y tal, tratar de ir al porqué del dolor. El porqué del dolor, ¿no? La causa del dolor. Porque si tú no eliminas ese desequilibrio interno que tiene el cuerpo,
el dolor probablemente va a seguir. Y si encima toman mucha medicación química, la capacidad autocurativa del cuerpo va a quedar muy reducida y probablemente el cuerpo no va a tener posibilidad por sí mismo de remontar ese dolor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? O sea, es sensato lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y es de sentido común. Aparte de que es ciencia. Lo que estoy diciendo es ciencia, completamente, ¿no? Bien, el dolor físico, que es el que más conocemos, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que algo va mal. ¿Y por qué se vuelve tan importante en la vida de una persona? Porque le paraliza su vida. A lo mejor tiene que pedir la baja, no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Le bloquea, le paraliza. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista del organismo, si lo vemos desde el punto de vista del cuerpo, que es lo mismo que decir, si lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza, porque nuestro cuerpo es la naturaleza, el dolor es un síntoma muy importante porque es un lenguaje del propio cuerpo y nos está indicando que algo importante nos está pasando, en lo cual no caemos normalmente. Creemos que es algo fortuito, que nos ha parecido, así por obra de Billy Locke, pero nada, el dolor es un indicador de un desequilibrio que muchas veces es importante, que está dentro de nosotros. Por lo tanto, desde un punto de vista de responsabilidad de un terapeuta, en este caso natural, tenemos que prestar mucha importancia al dolor porque el cuerpo tiene una inteligencia enorme, nos está hablando y nos está hablando a través del lenguaje del dolor, nos está explicando que tenemos que cambiar algo en nuestra vida, que las cosas no pueden seguir como las estábamos haciendo, porque si no el desequilibrio ese que padecemos, del cual no somos conscientes, va a crecer. ¿Entendéis? Entonces, por lo tanto, una medicina realmente coherente, que se plantee realmente la salud, se plantee en un caso de desequilibrio, de enfermedad, sanar de verdad. O sea, ¿qué tendrá que hacer? Ir a la causa, ir al porqué. ¿Por qué esa persona tiene esa situación? ¿Qué le ha pasado en su vida? Este es el empeño que tiene una terapia, una ciencia que yo llevo desarrollando hace más de 10 años, 12 años, que se llama la psicoenergética, o la terapia psicoenergética, o la sanación psicoenergética, que luego os explicaré, ¿no? Bien, los mecanismos del dolor. Antes he hablado de ellos, y el compañero anterior también lo tocó. Los mecanismos del dolor se procesan a nivel neurológico en el área del diencéfalo y en el sistema límbico. Y quizá la parte más implicada en el mecanismo del dolor es el hipotálamo. Por tanto, si también tenemos en cuenta esto, podremos ver qué mecanismos fáciles, de acceso fácil en el cuerpo, no invasivos, ¿no? ¿Entendéis? Actúan sobre el hipotálamo, que es donde está la información del dolor. ¿Por qué en el hipotálamo y en el tálamo y en otras zonas del encéfalo y del sistema límbico está la información del dolor? Porque es la zona central del cerebro intermedia donde se procesa la información sensitiva, o sea, de la vida. Nosotros tenemos el gusto, el olfato, el oído, la vista, el tacto, los 5 sentidos que se llaman, ¿no? Toda esa información, esos 5 sentidos, es la capacidad que tenemos de sentir la vida. A través de ellos sentimos la vida, vemos, oímos, ¿entendéis? O olemos, ¿no? Y toda esa información se procesa en el cerebro y nos da una imagen de lo que ha sucedido en la vida y de lo que ha pasado en la vida. Pues esa información sensorial tiene mucha importancia después en el procesamiento de la experiencia que vivimos en la vida, que es emocional. Pero las emociones están muy relacionadas con el sistema límbico y están muy relacionadas también con el sistema hormonal y con otras partes, también con el encéfalo y tal, pero quiero decir, esas dos partes son fundamentales. Y entonces, cada experiencia que tenemos en la vida desencadena una emoción. ¿Entendéis? Y esa emoción puede ser una emoción beneficiosa, agradable, positiva,
puede ser una emoción desagradable, adversa, negativa, traumática, dolorosa, que el dolor es equivalente a todo lo anterior y lo podemos medir a nivel de conflicto, o sea, un dolor suave, mediano, soportable, pues, pero puede ser más importante de lo que pensamos. Podríamos decir que es un dolor de grado bajo, ¿no? Pero hay un dolor de grado medio y hay un dolor de grado alto. Pues normalmente el dolor de grado alto agudo tiene que ver muchas veces con las situaciones adversas de grado agudo que hemos tenido, de grado alto. Y esos conflictos los podemos dividir también en conflictos de grado alto, de grado medio, de grado bajo. Y los conflictos de grado alto, queridas y queridos compañeros, son normalmente traumáticos. No sé si esto... Bueno, normalmente traumáticos. Y cuando un dolor es traumático, significa dos cosas. Uno, que es un impedimento muy importante para la vida normal de una persona, porque le está impidiendo sus capacidades, le está produciendo una discapacidad en su vida. Y por otro lado, un dolor traumático también tiene otro problema, es que el cuerpo no tiene capacidad por sí mismo autocurativa de esa situación. Y se queda acumulado y parasita el organismo, se convierte en un parásito. Entonces, cuando hay conflictos que se convierten en parásitos y son de grado alto, son de tipo traumático, pues esos conflictos pueden hacernos la vida muy difícil. Y en el aspecto doloroso pueden tener dos vertientes, a veces episodios agudos de dolor, crisis, situaciones adversas muy determinadas, pero también puede haber un dolor de fondo que genera una manera de no poder abordar la vida en buenas condiciones, como un malestar permanente que se nos queda, ¿entendéis? Entonces, y que nos incapacita para ser felices, para sentir alegría, para sentirnos en paz, ¿no? Para sentir amor, afecto, cariño. Mirad, hay tres emociones que son las tres emociones espirituales fundamentales. Espiritual, cuando se habla de espiritual, yo que no me trato de no comerme el coco, no es algo esotérico, ni algo religioso, ni algo... Es cuando estamos hablando del amor. Todo lo que es espiritual es porque tiene que ver con cómo está funcionando nuestro amor hacia la vida. ¿Entendéis? Y el amor tiene muchas vertientes. El respeto a una persona es amor, no solamente el amor de pareja, la compasión es amor. Hay muchas formas de amor. Prepararte el té o el café por las mañanas con amor te va a sentar mucho mejor que si te lo preparas sin amor. O sea, el amor amamos la vida, está en todos los aspectos de la vida. Esas tres emociones se bloquean bastante, que son a las que más tenemos que prestar atención. Como os digo, la paz, sentirnos en paz, el amor, ser capaces de amar y de recibir amor, tanto de dar amor como de recibir, ¿no? Y por otro lado, alegría, que tiene mucho que ver con la manera de vivir. Si una persona tiene una manera de vivir con alegría, que tiene alegría de vivir, ganas de vivir. Entonces, esos son tres aspectos fundamentales a nivel espiritual, pero también, si lo observamos, son tres aspectos enormemente importantes para la salud, porque cualquiera de esos que falle, que normalmente no falla uno, pueden fallar los tres, porque puedes tener amor sin tener paz, ¿a que no? Puedes sentir paz sin sentir amor, es muy difícil. Puedes tener alegría sin sentir amor o sin estar en paz, ¿a que es muy difícil? Por lo tanto, son una trilogía que está completamente interrelacionada y que está constantemente, es un indicador de nuestra salud espiritual, pero también nuestra salud espiritual es un indicador de nuestra salud física, porque es la manera de estar en la vida. ¿Entendéis? Entonces, y diréis, ahora se ha ido a lo espiritual y tal, y que estábamos hablando hace un momento del dolor, no es incoherente lo que estoy haciendo. Es completamente coherente. El dolor está muy relacionado con la forma de gestionar estas cosas.
Estas cosas que son tan básicas. Entonces, cuando decimos es que tiene un problema emocional, es una cosa muy abstracta. Cuando decimos esta persona tiene estrés, la palabra estrés es un cajón desastre que cabe todo ahí. Está nervioso y está muy nervioso. ¿Qué me quiere decir con esto? Pero si lo importante es cómo está esa persona interiormente, o qué ha provocado una situación de estrés y de desbordamiento máximo. ¿Qué ha provocado eso? La verdadera medicina es la que trata de ir a las causas de los problemas. Y volviendo a lo de antes, bueno, pues veis el dolor habitual, migrañas, cefaleas, dolores articulares, vertebrales, rodillas, tobillos, dolores orgánicos como el estómago, intestinos, musculares, corazón, riñones, diafragma. O sea, hay una multitud de expresiones del dolor que son muy habituales y que es muy importante saber que todos estos están muy relacionados con algo que nos pasa interiormente. La mayoría de las personas no relacionan las experiencias de los conflictos que viven con el dolor que les aparece. ¿A que no? A que no lo relacionan. Y sin embargo, lo absurdo es no relacionarlo. Porque el estado natural de la vida, esto que os voy a decir es muy importante, es un principio evidente y claro de la naturopatía. El estado natural de la vida, queridas y queridos compañeros, es la salud. El estado natural de la vida es la salud, no la enfermedad, la salud. Cuando la salud quiebra, porque el estado natural de la vida y el estado natural de las cosas es el equilibrio. Cuando quiebra el equilibrio y quiebra la salud, es que ha pasado algo en la vida de esa persona que ha desordenado su estructura mental, su estructura energética, su estructura emocional y se ha producido un desequilibrio. Si no sale de ese bache, ¿qué va a ocurrir? Que el cuerpo tiene mecanismos de adaptación, mecanismos de supervivencia y va a seguir tirando, pero ya no bien. ¿Entendéis? Y si a eso se le suma otra experiencia de ese calibre que le desequilibra de nuevo más, pues entonces se va a sumar a la anterior desequilibrio otro más. Sí, el cuerpo tira, y sobre todo si eres joven. Ahora ya cuando vienen los 50, los 60 años, y se te juntan varios, vamos a decir, mogollones de este tipo, pues entonces ya el cuerpo no tiene tanta capacidad de tirar. Y entonces cuando muchas veces aparecen las cosas graves, un infarto de miocardio, que si un tumor, de cáncer no quiero yo hablar aquí, pero para mí solamente os diré que el tumor o la neoplasia o carcinoma o la multiplicación celular es una consecuencia de un fallo orgánico, de que el terreno orgánico está muy mal y como consecuencia el cuerpo genera un tumor. No es el tumor el que provoca el cáncer, sino es una consecuencia de una alteración orgánica. Pues simplemente no me voy a extender más, pero que sepáis que es el mismo hilo conductor que cualquier otra enfermedad, que cualquier otra patología. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no relacionamos las experiencias conflictivas que tenemos en la vida con la aparición del dolor? Porque vivimos en un estado de inconsciencia, en modo de inconsciencia. Si podemos utilizar una palabra que explique un poco genéricamente de qué manera vivimos en las sociedades occidentales, es la inconsciencia. O sea, vivimos constantemente entretenidos o con preocupaciones, con cosas que hacer o con mecanismos que ponemos en marcha, tengo que ir a no sé qué, nunca estamos en un modo consciente, o muy pocas veces. Esa falta de conciencia y ese estado muy habitual de inconsciencia es lo que hace que cometamos errores con extrema facilidad y podamos tener muchas posibilidades de equivocarnos. Cuando estamos despiertos, estamos atentos en la vida, tenemos mucha más capacidad de vivir, mucha más capacidad de darnos cuenta de las cosas, mucha más capacidad de valorar las experiencias que nos suceden correctamente, de darnos cuenta de situaciones que cuando estamos dormidos, despiertos pero dormidos, en estado inconsciente. Así es como estamos habitualmente. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Pero claro, vivimos con la guardia bajada.
O sea, no estamos en alerta. Entonces, no me refiero en alerta porque haya peligros, sino en alerta porque hay que tener ganas de vivir y de entender la vida y de experimentar la vida. Eso es el estado de alerta. Ganas de vivir, fuerza para vivir, vitalidad. Una persona con alta vitalidad es optimista, tiene ganas de vivir, está en estado de a ver qué... O sea, y esa persona tiene menos posibilidades de tener errores, tropiezos, traumas que otra que está en stand-by. ¿Y cómo vivimos en stand-by? ¿Entendéis? Bien. Bueno. Otro aspecto importante. El dolor va normalmente asociado a una inflamación y a una aparición de calor local o general, pero normalmente local en el lugar donde sentimos dolor. ¿Sí o no? Por eso muchas veces para un dolor también los medicamentos no solamente son analgésicos, son antipiréticos o son también antiinflamatorios. ¿Entendéis? Porque cuando se produce el fenómeno del dolor en el organismo, muchas veces aparece la inflamación y el calor. Entonces, esos tres mecanismos se interrelacionan. ¿Y por qué? Porque tenemos que saber que cuando los tres mecanismos estos aparecen, lo que intenta el cuerpo no es generarte un problema, sino quitártelo, porque esos tres elementos juntos, el dolor, el calor y la inflamación, representan un proceso curativo. Si nosotros entendemos al cuerpo, intentamos interpretar al cuerpo realmente lo que está haciendo, una inflamación es para curar y para reparar un tejido dañado. El calor es elevar la temperatura, en este caso local o general, para facilitar también el proceso de regeneración y de drenaje y de expulsión de los elementos nocivos que se han generado y se han acumulado ahí y que están bloqueando la curación. Y el dolor es una manera de alertar a la persona para que tenga cuidado y no vuelva a recaer en el mismo dolor, en el mismo error o en los mismos errores que generaron la situación. Por lo tanto, no digo todos, pero la mayoría de los dolores están revelando un proceso curativo. No son enfermedades. Son la segunda fase de la enfermedad, que es la enfermedad, es el modo curativo, cuando se sale de la enfermedad y el cuerpo intenta reequilibrarse. Por lo tanto, ¿cuál sería la manera de actuar frente al dolor de forma coherente? Ayudar al cuerpo en lo que está haciendo. No bloquearle con medicamentos supresores para que no salga de ese pantano. ¿Entendéis? Sino ayudar al cuerpo a drenar, ayudar al cuerpo a oxigenar ese tejido, ayudar al cuerpo a eliminar sustancias que son inconvenientes, ayudar al cuerpo a gestionar esa situación, lo que está haciendo, y aportar más energía vital para que ese proceso vaya mejor, tengo más recursos energéticos. Bien. El dolor, por tanto, como os he explicado antes, es revelador de un conflicto interior o exterior. Y esto es, hasta cierto punto, volviendo un poco a lo que decíamos antes, algo interesante de ver. Y es porque la manera de mejor de evitar el dolor o de gestionar el dolor es entendiendo la vida en relación con nosotros. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, desde que nos despertamos, estamos insertos en la vida hasta que nos acostamos. Y tenemos somos dueños de las decisiones que tomamos cada día. Y en nuestra mano está la capacidad de adaptarnos a la vida o no adaptarnos a la vida. Porque la enfermedad, el sufrimiento, que es una causa magna de enfermedad, y el dolor son derivados de una mala gestión de la vida, de una inadaptación a la vida. Y esto es muy importante, que sepáis que las personas sanas normalmente tienen una capacidad de adaptación alta a la vida.
porque la vida no se va a adaptar a vosotros. La vida es. Os podrá gustar más, os podrá gustar menos. La vida es. No tiene por qué ser de otra manera. Es. Y además no va a ser de otra manera. Es. Y como la vida es, el que no se adapte a lo que es, pues está perdido. Porque la vida no va a cambiar para adaptarse a ti. O sea, la vida no se va a adaptar a ti. Eres tú el que te tienes que adaptar a la vida. ¿Me entendéis? Entonces, las personas que tienen más capacidad de adaptarse a la vida son las que más recursos tienen para estar sanos. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, del grado medio, bajo, medio, alto de los traumas, del dolor, conflictos internos. El tipo de conflictos podemos dividirlo en dos formas. Conflicto interno, o sea, que la persona tenga una incapacidad para adaptarse a cosas o para entender cosas o para gestionar cosas por un problema interior que tiene de su configuración interna, y que la persona o bien situaciones externas, conflictos que son externos, que son extremadamente duros, extremos, fuertes, que esa situación externa tan difícil y tan disfuncional puede con nosotros en un momento determinado. Entonces, por lo tanto, el desequilibrio puede venir de estas dos maneras. Como veis, yo hablo del desequilibrio porque es la causa de dolor. El dolor es la consecuencia del desequilibrio. Nunca puede ser de otra manera. Bien, ¿por qué? Por lo tanto, el dolor puede venir de un golpe que has dado, un traumatismo físico, y te has roto la rodilla o has sufrido un golpe, y entonces es una causa externa que ha podido suceder, o de otro tipo de causa externa muy fuerte, que está desequilibrada. El dolor puede venir por una causa interna, como hemos visto, interior, pero también el dolor puede venir por hábitos nocivos. Entonces se puede ir gestionar, se puede ir produciendo esa alteración del terreno que como consecuencia después va a producir dolor, un deterioro progresivo. Entonces, este deterioro progresivo tiene que ver con la forma de vivir. Si tu forma de vivir está llena de hábitos insanos, una alimentación inapropiada, excesivo consumo de café, de alcohol, de azúcar, de medicamentos, de drogas, o también esta vida está muy ausente del ejercicio, la activación física, que es fundamental porque el cuerpo, uno de sus nutrimentos, una de su nutrición básica es el oxígeno, es el prana que llaman los hindúes. Si tú no te oxigenas, si tú no respiras bien, si no tomas suficiente prana, tienes un déficit de energía. Puedes comer estupendamente bien y si haces una vida sedentaria, puedes estar mal. ¿Entendéis? Por lo tanto, también la falta de ejercicio, también el dormir poco, el no hacer caso a los ciclos naturales de la vida, como es el reposo, actividad, dormir todos los días bien, sueño sano, reparador, con un número de horas suficiente, descansar, igual que es importante hacer ejercicio y activarse, lo mismo es importante con el descanso. También exceso de entretenimiento, de televisión, de ordenadores, de tablets, de móviles, de todo esto, que es la cultura de las pantallas, que se llaman ahora, ¿no? ¿Cuántas horas al día estamos mirando la pantalla? Si estamos minutos, muy bien, estamos todavía fuera del tema, pero si ya no son minutos, ya lo tenemos que contar por horas, estar frente a una pantalla, del tipo que sea, ya tenemos un problema. Y luego, por otro lado, excesivo trabajo mental, excesivo trabajo físico, el tipo de trabajo, de actividad que tengamos, ¿no? Que también puede influir. Y luego, en la terapia, en la manera de resolver el dolor es un indicador importantísimo, porque depende de dónde nos aparezca el dolor, nos está diciendo, es un código de lenguaje, nos está diciendo qué está pasando con esto. Hay una ciencia que en psicoenergética utilizamos muchísimo, que es la psicosomática.
supongo que todos habréis oído hablar de ello. También está la psicobiología, también está la psicoanalogía y también está la psicoterapia emocional. Esas 4 ramas las estudiamos en psicoenergética, en la terapia que yo he desarrollado y que, como ha contado Antonio, llevo también formando gente durante 10 años en estas terapias, ¿no? Que es entender lo que hay detrás de una enfermedad a nivel de conflicto de nuestra vida. ¿Qué hemos hecho mal? Os voy a poner un ejemplo, un dolor de rodilla. Lo más normal, ¿no? Aquí no le duele la rodilla, bueno, pero que a la mayoría de vosotros no, pero quiero deciros que es común, ¿no? El dolor de rodilla, ¿no? ¿Y qué más? Lo primero que piensas es si puede haber un exceso de hiperacidez interna que está produciendo cristales microscópicos y está dañando la membrana, sí, eso es una posibilidad. Pero el factor psicosomático, por ejemplo, en un dolor de rodilla y en muchos otros dolores, es enorme y la gente no lo conoce. ¿Para qué sirven las rodillas? ¿Alguien es capaz de decirme para qué sirven las rodillas? Alguien que sea valiente y me diga, pues yo creo que las rodillas sirven para saber. Alguien que diga, no os atrevéis. Pues las rodillas, ¿para qué sirven? Pues las rodillas sirven para avanzar, ¿no? Es la articulación más importante también, la de los tobillos y el pie, pero la que más actúa en el tren inferior de movimiento es la rodilla, ¿no? Si uno flexiona la rodilla, pues avanzar. Yo no he visto a nadie andar así. Bueno, sí, a estos que salen ahora, que son monstruos de estos, pero realmente la gente no anda así, ¿verdad? Anda así. Entonces, la rodilla es para avanzar en la vida. Todos tenemos que avanzar en una dirección en la vida. Si resulta que estamos haciendo algo que no va en la dirección que queremos y nos vemos obligados a ir en esa dirección, ¿cómo va a responder el cuerpo? Bloqueando la rodilla. Si no las dos, una. Aparte que una rodilla significa el lado masculino y la otra el lado femenino. La rodilla izquierda es el lado masculino, la rodilla derecha el lado femenino. Por lo tanto, si te bloquea la rodilla derecha y eres, por ejemplo, un hombre, ¿qué significará? Que estás tomando una dirección en la vida que no es y está influyendo el aspecto femenino, que puede ser, pues a lo mejor un conflicto que tengas con tu pareja o con tu madre o con, no sé. Eso luego ya hay que descifrarlo, pero el código de lectura es este que os digo. Una vez que sabéis esto, luego ya se trata de preguntar a la persona y ya veréis que la persona os va a detallar y al final va a salir exactamente la historia que ha pasado por el cual la rodilla se ha bloqueado. El conflicto que tiene esa persona. ¿Qué tenemos que hacer? Con esta técnica, con la terapia psicoenergética, coger ese conflicto, ponerlo en el ordenador es el propio cuerpo, utilizar una serie de técnicas de testaje y de mecanismos de lenguaje del cuerpo que utilizamos y buscar una manera de sanar ese conflicto que a mí me gustan las formas de sanar sencillas y simples. O sea, para mí son las mejores. O sea, todo lo que sea complicado no me interesa. Entonces se busca la manera de sanar lo más fácilmente posible ese conflicto y se sana. Pero claro, la forma de psicoterapia que utilizamos nosotros en psicoenergética no es la convencional, la que se utiliza en el resto de la psicoterapia, sobre todo derivadas de la psiquiatría y de la psicología, en la que se utiliza la mente racional. Nosotros somos unos irracionales, o sea, no utilizamos nunca la mente irracional, porque para nosotros la mente es un poco engañosa. Si te metes en el campo de la mente, normalmente te va a engañar, porque la mente nos engaña. No sé si lo comprenderéis bien o no, pero eso es una cosa que no puedo explicar ahora, pero la mente racional es muy engañosa. Entonces, en la psicoterapia de la psicoenergética, utilizamos, como la propia palabra dice, la energética, o sea, la energía la utilizamos para sanar la mente y para sanar el alma y para sanar el cuerpo. La energía, hay dos canales, está el canal de lo racional, de lo mental, y está el canal de la energía, que es prima hermana del canal espiritual. O sea, cuando cogemos el canal energético, estamos
cogiendo en cierta medida una forma de sanar espiritual también. O sea, que, digamos que la solución que ponemos no va a ser solamente beneficiosa para la persona en la solución del conflicto que tiene, no solamente va a ser beneficiosa para la persona, sino que tiene que ser también beneficiosa para el conjunto de la vida, del universo y de los demás seres. Por ejemplo, si una persona tiene un conflicto con otra, tú no puedes intentar sanar algo beneficiando solamente a una parte. Tiene que ser una solución que sea beneficiosa para esa persona y para la otra, para las dos y para el conjunto de la vida. Si no, no es espiritual. No sé si me entendéis. Y eso es lo que, esa solución va por el carril energético y por lo tanto cambia una situación en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Y esa persona, ese conflicto que le estaba impidiendo ir en la dirección que tenía que ir, le estaba obligando a ir, se armoniza, esa persona se armoniza y se ordena, porque todo esto lo que produce es orden y armonía en la energía de una persona y automáticamente tiene una repercusión sobre el dolor que sentía, la molestia en la rodilla. También las rodillas, ¿para qué sirven? Pues sirven también para arrodillarnos, ¿no? Bueno, el acto de arrodillarse es un acto muy importante, pero muchas veces por efectos de la cultura dominante nos volvemos muy rebeldes a la subordinación. Y os tenéis que dar cuenta que en el mundo de la vida, en el universo, una de las leyes que lo rigen es la ley de la jerarquía. Siempre hay algo por encima de ti, siempre hay algo por debajo de ti. La armonía y la salud está en ocupar el lugar que te corresponde. Si tú te rebelas contra eso que tienes encima y no es correcto, el que estás equivocado eres tú, porque puede ser que estés equivocado tú o no, pero quiero decir, si tú te rebelas contra eso que hay ahí arriba, ¿qué ocurre? Que estás rompiendo la ley de la jerarquía, que es fundamental para que se produzca una armonía en un conjunto. Y entonces, ahí la manera es de ver qué conflicto tienes y cómo resolverlo, cómo sanarlo de forma correcta para que tú te subordines a lo que está por encima de ti. Y en nuestra cultura nos han educado, sobre todo en la cultura actual, a no subordinarnos a nada. Nos tenemos que volver rebeldes de todo y eso no es del todo muy bueno. O sea, en unas cosas puede estar bien la rebeldía, en otras puede ser nociva, porque puedes estar equivocado. ¿Entendéis? Entonces todo esto hay que observarlo de una manera objetiva, viéndolo desde el ángulo de la naturaleza, viéndolo desde el ángulo del universo, o sea, del bien común, de lo beneficioso para la vida. No desde tu punto de vista subjetivo. Aquí la mente no entra, ¿entendéis? Y si nosotros vamos a ese conflicto que tiene esa persona que se está reflejando en su rodilla, un enfoque sano y sanador, os aseguro que esa rodilla sana inmediatamente. Empieza a sanar inmediatamente. Y él lo repite hasta desaparecer. ¿Veis? Eso es otro procedimiento. ¿Cómo vamos de tiempo? Por favor, decidme ahora, que no tengo yo reloj. Menos 20, nos quedan 20 minutos. Bueno, en realidad nos queda un poco más de un cuarto de hora porque he empezado un poco más tarde. Vamos a irnos un poquito más de las 12. Bien, entonces, bien, ¿qué ha pasado aquí? Bien. ¿Ves? Bueno, esto ya he empezado a explicarlo. Aquí hay una lista de relaciones de las emociones, ¿veis? A ver, nuestro cuerpo, cada ser humano tiene, por un lado, un organismo físico, que podemos pensar que lo físico es físico, y no es energía. Pues no, lo físico es energía. Un hueso es energía condensada. Un músculo también, todo es energía manifestada que se ha estructurado conforme a la conciencia y a la información que tiene ese patrón de frecuencias y ha organizado un cuerpo físico que nos parece sólido porque lo tocamos y está duro. Pero esto es energía, mi cuerpo es energía, el suelo que parece duro es energía, todo es energía.
Pero la energía está, la energía sólida, la energía condensada, que da la forma física a la que atribuimos, pero también la energía tiene muchos niveles vibratorios. Hay energía más densa, medio densa, muy sutil, elevadamente sutil, con vibraciones muy altas, medias, bajas, o sea, un grado infinito de vibraciones. Y por lo tanto, nuestra parte espiritual, por ejemplo, tiene un grado de vibración muy alto. Pero luego tenemos una estructura energética que está pegada a nuestro organismo, que es lo que habréis oído hablar de los chakras, del aura, de los meridianos de la acupuntura. Bueno, todo esto son estructuras energéticas que están interconectadas entre ellas y que lo podemos llamar sistema energético vital. Y que el cuerpo físico orgánico no podría funcionar sin ese sistema orgánico vital que tiene detrás y que le está dando energía. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una energía perversa, una emoción nociva derivada de un conflicto que nos está produciendo dolor, esa energía está alojada dentro de nosotros. Y tenemos que averiguar dónde está alojada para poderla drenar. ¿Entendéis? Entonces, una manera también de tratar el dolor consiste en detectar dónde está esa energía, drenarla, desde el punto de vista energético, para que el dolor desaparezca. ¿Entendéis? Bueno, pues esto es otro aspecto dentro de la psicoterapia energética, ¿no? Y de la psicoterapia emocional, que os quiero, en el poco tiempo que queda, explicaroslo. Y lo que voy a hacer es coger una de las personas voluntarias que me habéis levantado la mano para que, en el ejemplo de dolor que sea, podamos, también nos sirva un poco de explicación. A ver, decirme, de los que habéis levantado la mano, uno de ellos, a ver, decidme, levantad la mano. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué dolor tienes? La ingle derecha. ¿Y cuánto tiempo lleva? 2 o 3 meses, y no se te quita. Sí. Bueno. Bien. ¿Y es agudo, es alto el dolor? ¿Y tomas algún medicamento? No. Vale. Es un caso positivo. A ver, me parece que tú también levantaste. ¿Qué dolor tienes? En el trapecio y en el angular. Bueno, tenemos ya 2 casos, voy a ir a un tercero, a ver. ¿El caso tuyo? Yo tengo dolor emocional, ansiedad. Ansiedad. ¿Y se traduce en dolor, en malestar interior? ¿Y cuánto tiempo llevas con ella? Pues desde noviembre que me detectaron un tumor de riñón, pero claro que no sé qué ha cambiado el momento. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que has hecho algo después de que te detectaron el tumor? ¿O te han operado? Y y sigues con el malestar. Ya. Que lo tuyo tiene, además de esto, otro enfoque. Me gustaría, me parece muy interesante, pero yo creo que vamos a intentar coger. Yo, encantado, de luego, si quieres, te puedo, ¿sabes? Vale. ¿Otro caso más? Bueno, a ver, en el caso tuyo. Habla más alto que no te oigo, por favor. ¿Pero cuánto tiempo llevas con ella? Años. Bueno, vamos a empezar primero con el caso del compañero de la INE. ¿Puedes venir, por favor? ¿Cómo te llamas? José Luis. Bien, quítate los zapatos. Te vas a tumbar con la cabeza aquí y los pies ahí. O no, con la cabeza aquí y los pies ahí. Sí. La chaqueta mejor quítatela. Sí, los pies aquí y la cabeza aquí. Bien, voy a quitarte las gafas también. Muy bien. Bien, en terapia psicoenergética utilizamos 3 o 4 formas de testaje, pero como aquí en Andalucía conocéis algunos un poco lo que es la kinesiología, voy a utilizar la kinesiología como método de testaje, pero se pueden utilizar 3 o 4 cosas más. De hecho,
método nuestro utilizamos, además de la kinesiología, varias formas de testaje para entender y para entendernos con el cuerpo, para saber qué nos está diciendo. Bien, ¿cómo te llamas? Pues a ver, lo primero voy a coger a José Luis, voy a ponerle un momentín las manos en el occipital y en el frontal. Bueno, ponte ahora, José Luis, la mano en la ingle que te duele. Ahí. Vamos a ver si el cuerpo nos da alguna información, porque hay veces que simplemente tocando el punto donde te duele, el cuerpo ya nos da la información y podemos trabajar sobre ello. Vamos a ver. Mirad, no nos da ninguna información. Eso quiere decir que es algo profundo, que el cuerpo, el mecanismo del lenguaje informativo que tiene, por ejemplo, a nivel simple con la kinesiología, no aparece. Por ejemplo, si lo cogiéramos con el VAS positivo, que es la señal vascular autónoma del pulso radial de la muñeca, veríamos a ver si por aquí aparece el libro. Sí, por aquí sí aparece. ¿Veis? Al hacer esto, porque no hace falta tocar el cuerpo tiene un campo energético y la ingle está aquí. Aquí. O sea, simplemente es ver dónde sentimos que nos señala el pulso, dónde sentimos la información. Aquí, por ejemplo, ya estamos sintiendo la información y más abajo también. Por lo tanto, veis aquí, veis, ya sí nos produce una R. Por lo tanto, veis, es otra manera de sacar esta información que estaba escondida. ¿Veis? Pero también podemos hacer otra cosa. Le pedimos a José Luis que se toque la ingle. Bueno, tiene el dolor ya de meses, ¿no? ¿Cuántos meses lleva? 2 o 3 meses. Y ahora vamos a pedir que eche la flexión de brazo para atrás. Todo lo que puedes, así. Vamos a ver qué nos dice su cuerpo. ¿Vale? No nos dice nada. Con la cabeza normal. Muy bien. Vamos a pedir a José Luis que, bueno, no, señala que la ingle y yo voy a tocar 2 puntos que hay en el abdomen, lo que quiere decir. ¿Veis? Y aquí me aparece de nuevo la información. ¿Eso qué quiere decir? Si entendemos el lenguaje del cuerpo es muy interesante porque estos puntos tienen que ver con las suprarrenales. Él tiene un agotamiento de la energía suprarrenal, que es la energía de las suprarrenales es muy importante no solamente para el dolor, sino para muchísimas facetas de la vida. Pero por el tipo de vida que hacemos, muchas veces agotamos las vidas. Entonces, por eso el mecanismo informativo, en este caso del dolor, no funcionaba a la primera. Tenemos que buscar una manera para que... Pero habéis visto que lo hemos sacado de varias maneras. Podemos coger la que hemos cogido por el pulso, la que hemos cogido tocando las suprarrenales o otras, y sacar esa información. Entonces vamos a, por ejemplo, a coger esta de las suprarrenales, ¿no? Yo voy a grabar la información, abre las piernas, un poquito más, eso es. Y ahora la información queda grabada, y lo podemos ver en que el brazo se ha quedado corto, ¿veis? Esto es la información. Ahora, lo que yo haga que quite ese AR, que se llama, la diferencia de longitud de los brazos, se llama reflejo del brazo, ¿no? Arm reflex se llama. Lo que quite este AR es lo que me va a ayudar a quitar el dolor de la ingle. ¿Veis? Es un sistema de comunicación con el cuerpo. Y yo por ejemplo, voy a utilizar estos puntos que veis ahí. Estos puntos que veis ahí están relacionados con la técnica de liberación emocional, liberación del dolor, que se llaman set point o se llaman puntos hipotalámicos, porque conectan directamente con los centros del dolor que tenemos, donde se procesa la información del dolor a nivel cerebral, en el diencéfalo, en el sistema límbico. Vamos a tocar, por ejemplo,
estos puntos del extremo de la ceja. No me quitan el AR. Vamos a tocar estos puntos del otro extremo de la ceja inferior. Y estos sí, ¿veis? Aquí hay dos puntos de acupuntura, que es el 2 de vejiga, que se llama, ¿no? Vamos a ver si el 1 de vejiga también me sirve. No, es el 2 de vejiga. Ya tenemos dos puntos que, tratándolos, me van a ayudar a reducir el dolor. Ahora vamos a continuar. Muy bien. Vamos a continuar con otros puntos de los que tenéis ahí, que podéis observar. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver este otro. Bien, y tenemos otro punto, que es el 19 intestino delgado, que está aquí, antes de la oreja, donde está la articulación, comienza la articulación del ATM. Entonces, ya podríamos seguir preguntando, a lo mejor algún punto más, pero teniendo ya dos puntos de tratamiento, que lo vamos a hacer de forma bilateral, ya tenemos bastante para lo que es reducir el dolor. Ahora vamos a pedir a José Luis que me diga, ¿tú sientes el dolor ahora? Bien, ahora vamos a borrar toda la parafernalia y ahora provócate el dolor fuerte. O sea, haz un movimiento en el que digas, aquí, ahí, aquí hacia abajo. Vamos a ver si esta provocación incluso nos saca la información del dolor. Sí. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer ni los puntos ni nada, porque al provocar el dolor ha roto la barrera de silencio que estaba silenciando el síntoma y ya nos ha dado la información, ¿no? Que, como veis, lo podríamos tratar con estos dos puntos, ¿veis? Y con estos otros dos puntos, ¿no? ¿Veis? Bien, y ese es lo que has sentido del 0 al 10, ¿qué numeración le darías? Tampoco. Pero cuando te da fuerte, ¿cuánto es? 6, 7. Bueno, hay que coger el punto máximo del dolor, que es el que hemos intentado provocar. El que hemos intentado provocar era el 6, 7. ¿Vale? 6, 7. También podemos ver en el tema del dolor es muy importante la flexibilidad de las articulaciones. Vamos a ver esta articulación, qué límite tiene. Mire, fijaros bien, ahí está el límite, ¿veis? Es como si, ¿veis? Hacemos una línea, nos lleva aquí, ¿vale? Está limitando el movimiento. Siempre un dolor, un bloqueo de este tipo limita el movimiento y la flexibilidad. Bien, ahora vamos a tratar de los puntos. Te vas a sentar mirando para ellos. Muy bien. Y yo aquí, para que veáis cómo se hace, le voy a tratar estos puntos. Mirad, cojo estos dos dedos. Fijaros que es sencillo. También podemos poner dos agujas, la acupuntura o cualquier estímulo, pero hay una técnica que es el golpeteo. Recogemos, golpeteamos estos dos puntos así. Bien, vamos a avanzar más. Y ahora vamos a golpear los otros. Son golpes tan suaves que no son golpes que duelan, que ha dolido. Son muy suavecitos, porque daos cuenta que es un movimiento energético, ¿ves? Como tocar, pero no tocar así suave, sino entre pequeño golpecito, pero no llega a ser un golpe importante. Y ahora vamos a golpear también, a hacer tapping, se llama, sobre el 19 intestino delgado, que es el otro punto, ¿veis? Que está, como veis en el plano, está señalado en el dibujo, pues ahí no estoy golpeando. Podemos golpear con un dedo, con dos,
con 3, con tal, o podemos golpear con todos. Esto tiene todavía más energía, esto es un mudra de integración, que se llama, porque cada dedo tiene un tipo de energía. No quiere decir que si ponemos todos va a ir mejor que si ponemos 2, pero quiere decir que también sepamos que en cada momento estamos moviendo energía. Vamos a hacerlo otra vez. Suele ser placentero, el tratamiento nada es doloroso, sino placentero. ¿Qué más podemos pedir a un tratamiento? Que encima que te quita el dolor, luego es placentero. Muy bien, ahora por favor vuelve otra vez a compartir. Eso es. Bien, ahora provócate el dolor, ¿vale? Y dime cómo está. Dice más poquito, pero ¿qué numeración le darías? Un 2, de un 6 a un 2. Provócatelo más todavía, provoca el dolor a posta. Un 2. ¿Cuánto he tardado en hacer esto? ¿Y cuánto dura este tratamiento? Son preguntas lógicas. A veces dura para siempre, a veces dura un tiempo, porque puede ocurrir que la causa de este dolor de la ingle sea una causa de un conflicto emocional que lo ha sufrido. Pero si yo, como veis, siempre pregunto, ¿y cuánto tiempo llevas con esto? Eso siempre hay que preguntar. Por diversas razones, una de ellas para saber si hace 2 meses, 3 meses, decías, ocurrió algo importante en la vida de José Luis, ocurrió algo importante en tu vida en aquel momento, alguna cosa que sucediera, que te descolocara, te dejara algo del trabajo. Piensa en ese tema del trabajo, en ese conflicto, vamos a llamarlo con su palabra exacta, conflicto del trabajo. Mira, vuelve a salir, ¿no? Grabamos la información y ahora preguntamos si tiene que ver algo con el dolor de ingle. Y nos dice que aunque lo de la ingle estaba mejor, pero mira, ¿ves? Si no ha quitado la S, sinceramente, pero lo ha aproximado bastante, un 70%, lo cual quiere decir que hay una relación. Si esto lo hubiéramos hecho antes, hubiera salido una relación mucho más clara. Pero hemos ido directamente a hacer el tratamiento para que vierais cómo se hace, ¿no? Y ahora, si queremos tratar la causa, lo que ha influido en la vida de José Luis para que se desencadenara después un problema en la ingle, que por qué el cuerpo sabrá algo relacionado con el movimiento de esta parte que está relacionado con el movimiento de su vida, porque el cuerpo es un lenguaje constante de cosas, todo tiene una coherencia, ¿entendéis? Entonces ahora vamos a ver cómo tratamos este tema, Bien, entonces como no tengo la silla, voy a ponerme así, ahora vamos a pensar en el conflicto y en la parte más dura del conflicto. Bueno, más que acepto.
¿Veis? Ya se ha quitado la información del conflicto. Ahora vuelvo otra vez a pensar en el conflicto del trabajo, que tanto te afectó. ¿Ya? ¿Veis? Ya no nos da nada. Ahora, como ves, el conflicto ha perdido gravedad. Ya no lo ves de forma grave, ni de forma conflictiva, ni de forma... Ya no le está produciendo una disfunción. ¿Entendéis? Ha cambiado la manera de verlo, porque se ha armonizado, desde su parte espiritual, se ha armonizado hacia el conflicto y se ha digamos, ordenado la energía. Ahora va a enfocar las cosas de otra manera, y de esa manera ese conflicto va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. Con lo cual, fijaros bien, hemos ido al síntoma, hemos reducido el dolor y luego hemos ido a la causa que había provocado eso. ¿No pensáis que esta es la mejor forma de enfocar lo que se llama una medicina? De esta manera, si lo conseguimos hacer con esto, con aquello, con cualquier tipo de patología, no solamente patologías del dolor, posiblemente conseguiremos que ayudar a muchísimas personas de forma real, de forma profunda, de forma real, no solamente de forma superficial. ¿Entendéis? Bueno, yo llegué a dedicarme a esto. Yo era naturópata hace 33, 34 años que empecé. Ya puedes levantarte si quieres. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver la amplitud de la pierna, a ver cómo va. A ver, vamos a ver. Mirad, ¿veis? Antes estaba aquí, ¿veis? Ahora mirad, ¿veis? Aumenta. Antes señalaba aquí, ¿no? ¿Veis? Cada conflicto nos bloquea la flexibilidad del cuerpo. Muy bien, gracias. Pues, muchas gracias. Me encanta haber conectado con vosotros. Porque si cuando las cosas que tú sientes ves que son comunes y que también son formas de sentir de muchos que estamos en la misma cuerda, te da una profunda alegría. Y eso es lo mejor que puedes, el mejor premio que puedo tener para esta conferencia. Bueno, voy a terminar diciendo lo que quería decir, que yo como me dediqué al final a esto, yo empecé siempre naturópata, hace 33, 34 años, tratando la salud desde el punto de vista de cambios de hábitos de vida, de alimentación, utilizando remedios naturales, fitoterapia, suplementos y tal. Y de esta manera vi que había mucha gente que se la podía ayudar y que había bastantes resultados, ¿no? Luego ya estudié acupuntura. Después estudié kinesiología. Con la kinesiología estuve muy metido durante muchos años porque vi que tocaba muchos campos. Ahí fue, bueno, aunque desde el principio yo siempre vi la importancia de la energía y de la sanación. Pero es un proceso, ¿no? Te vas dando cuenta de la importancia de las cosas. Y ya, cuando ya utilizando estas tres cosas, vas incorporando más cosas, me fui metiendo en el conocimiento de la psicoterapia, de la psicosomática, de la psicobiología. Por ejemplo, la psicobiología, uno de los personajes más importantes que me han utilizado es Hammer, el doctor Hammer, ¿no? Que es una manera de ver también las enfermedades completamente distintas, como se ve de forma convencional. La terapia, la psicoterapia emocional, pero luego ya me empecé a meter cada vez más en la sanación. Y en la terapia energética. Primero empecé con la bioenergética. La bioenergética, bueno, trae un montón de cachivaches, de color, de filtros, de imagen, pero no ha hecho falta. Ya veis que no quiere decir que sean inferiores a lo que he hecho ahora, pero que esto se puede abordar de muchas maneras, ¿no? Y después ya me metí en la sanación y poco a poco me fui dando cuenta que había como varias formas de sanación. Por un lado está la sanación bioenergética, que es como más científica, por decirlo de alguna manera, porque se centra mucho en el patrón vibratorio, en las vibraciones, en los campos vibratorios, y ahí se utiliza el láser, el color, los filtros, no sé qué, montones de cosas, ¿no? Después ya me metí en la sanación manual, bueno, de siempre, me
fui metiendo en la sanación manual, siempre he dado mucha importancia a las manos. Las manos son instrumentos de energía, están conectados además con el corazón, la energía del corazón, del amor, ¿no? Trasladada a la conexión con la energía primaria. Donde más podemos conocerla físicamente es a través de las manos. La sanación manual, también la sanación reconectiva, que después se hizo muy conocida con el Peart, que es un osteópata americano que denominó sanación reconectiva, que en realidad es reconectarnos con la energía, con la fuente, ¿no? Luego está la sanación espiritual, que es una manera de abordar la conexión con la energía del sanador. Y por último, la sanación cuántica, que poco a poco está aumentando su importancia y demás, porque es la utilización de la mente, pero de una manera muy particular, a través de la intención sanadora. ¿Entendéis? Y la sanación cuántica tiene un montón de versiones. Y todo esto lo fui uniendo en una herramienta, la que yo llamé psicoenergética. Y bueno, psicoenergética pues es una herramienta que se estudia, se puede llegar a estudiar en 2 años, pero te puedes quedar en 1 o añadir 2. En el primer año pues se utilizan 5 meses para conocer las psicoterapias, que, como estas que estamos viendo y otras muchas más, las psicosomáticas, y la forma de resolver los conflictos que hay detrás de las enfermedades. Fijaros, en 5 meses nada más, con 5 meses nos metemos en eso. Y empezamos a utilizar herramientas muy simples, pero muy sanadoras, muy fuertes, muy curativas, ¿no? Que van a la causa, ¿no? Luego están otros 5 meses dedicados a la sanación, en la que se estudian las 5 formas de sanación que acabo de explicar. Y esto es un poco una breve explicación de todo esto. Y os quería dar una muestra de cómo funciona. Esto es un poquito de lo que os acabo de contar, nada más que un poquito, pero para que veáis que hay otras formas de abordar esto, sencillas siempre y sobre todo directas, ¿no? Muchas gracias. Este pequeño obsequio como recuerdo de tu participación en nuestro tercer congreso. José Ramón lo vamos a tener disponible él está en Madrid dando estos cursos particularmente, pero lo vamos a tener también en Sevilla, donde van a impartir 2 módulos de 5 meses cada uno de terapia psicoenergética. Persona que esté interesada puede poner en contacto con el Instituto Giro y se para información. Muchas gracias. ¿Le pago el grabado? ¿Cómo? Sí, hacemos un descansito y volvemos a las 12:45.